Este video llega gracias a los miembros del canal. Bendiciones para todos. Hoy, en nuestro recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras, hemos llegado al capítulo 10 de el segundo libro de Samuel. Y ya en este contexto donde estamos entrando, vemos a un David que tiene un dominio sobre todo Israel y un respeto ante las demás naciones que están a su alrededor. El tiempo sigue transcurriendo y David sigue fortaleciéndose. Pero antes de entrar en este capítulo 10, sería bueno que retrocediésemos a algunos capítulos para que podamos entender un poco el contexto del desarrollo del tema de hoy. Vamos a retroceder al primer libro de Samuel y vamos a llegar hasta el capítulo 11, versículo 1. Dice el versículo que después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Cuando estudiamos este capítulo vimos que Naas, este rey de Amón, del lado oriental en la parte oriental de Israel, en la tierra de Galaad, llegó para dominar estos territorios. Los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Naas amonita respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que quite cada uno de vosotros el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre Israel. Sáquense el ojo y haremos alianza. Los de Jabes de Galaad pidieron ayuda a Saúl y Saúl, al escuchar esta circunstancia, salió en defensa de los de Jabes, porque pertenecían al pueblo de Israel, aunque estaban en el lado oriental. Bueno, claramente Saúl derrotó a Naas y Naas se hizo enemigo acérrimo de Saúl. Odió a Saúl todo el tiempo. Y este Naas, según lo que nos enseña el capítulo de hoy, que es segundo de Samuel 10, Naas favoreció en algún momento, cuando David estaba huyendo de Saúl, favoreció al actual rey de Israel, David. Y dice el segundo libro de Samuel, capítulo 10, que después murió el rey de Amón, y en su lugar reinó su hijo Hanún. Y dijo David: voy a ser bondadoso con Hanún, hijo de Naas. ¿Cuál Naas? El mismo de hace 50 años atrás, cuando Saúl ni siquiera era rey de Israel. 50 años atrás, cuando hubo guerra contra los amonitas y Saúl salió victorioso por defender a los de Jabes de Galaad, Naas es el mismo personaje que aparece en el capítulo de hoy. Solo que este Naas ahora ha muerto, y dice David: como fue Naas bondadoso conmigo, así yo voy a ser con su hijo. David envió servidores a consolar al hijo de Naas. Pero cuando los siervos de David llegaron a la tierra de los amonitas, los principales de Amón dijeron a su señor Hanún: ¿te parece que por honrar a tu padre David te haya enviado consoladores? Es una pregunta. ¿No ha enviado sus siervos para reconocer e inspeccionar la ciudad y destruirla? En realidad, este rey que había muerto no tenía un cariño especial por David. Simplemente lo había ayudado para ponerse aún más en contra de Saúl, porque pensó que David en cualquier momento podía rebelarse contra Saúl y matarle. Así que los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Y Naas quiso aprovechar las relaciones diplomáticas para congraciarse con David mientras Saúl estaba en vida. Y ahora los consejeros del nuevo rey amonita le dicen: mira, nosotros dudamos que el nuevo rey de Israel venga a hacer las paces contigo. Esos vinieron como espías a los territorios. Y como este fue el consejo de aquellos principales al nuevo rey amonita,
Dice el versículo 4 que Hanún tomó a los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad, hasta las nalgas, dice el versículo, y los despachó. Estos embajadores diplomáticos que vinieron con una manifestación de respeto por el rey que había muerto, fueron humillados. Se debía también tener respeto a los embajadores que simplemente venían de visita. No venían como guerreros, venían simplemente como representantes de una nación vecina. En este caso, representantes de Israel. Hanún se portó cruelmente con ellos, los humilló, los deshonró, les cortó la barba, y la barba era un símbolo de respeto para un israelita, para un oriental. Tener la barba era un símbolo de ser un señor honorable. Y al cortarle la barba por la mitad, ahora era un hombre humillado. Además de eso, les cortaron la ropa por la mitad. Su vergüenza se descubrió. ¿Cómo iban a andar ahora por las calles, por los caminos, por los senderos? Totalmente desprovistos de seguridad. Y ahora humillados iban a ser la burla de todo aquel que se encontrara con ellos por el camino. Les cortaron la barba y la mitad de la ropa. Prácticamente los dejaron desnudos. Cuando David supo esto, envió a encontrarlos porque ellos estaban en extremo avergonzados. Mucha vergüenza tenían y el rey mandó que les dijeran: quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba y entonces volver. En el caso de la barba, pues ellos podían entonces afeitarse por completo y esperar que volviese a crecer, pero ahora sin ropa, ¿qué iban a hacer? ¿Por dónde iban a andar? Fue un gesto cruel, una maldad para estos representantes diplomáticos. Por supuesto, David no se iba a quedar de brazos cruzados. Le dijo a estas personas: quédense en Jericó. Y como ya hemos venido estudiando en el pasado la historia de Jericó, sabemos que Jericó fue una ciudad destruida y que por mandato divino Josué pronunció una maldición para aquel que se atreviese a reconstruir la ciudad de Jericó. Así que estas personas mantuvieron su humillación en oculto en una tierra, en un lugar, en una ciudad que estaba totalmente en ruinas, sola, despoblada. Quizás cerca habían aldeas, pero ellos se refugiaron en las ruinas de Jericó. Para cubrir su humillación, posiblemente David les envió vestimentas, les envió alimento, los sustentó hasta que la barba le volviese a crecer. Al oír los amonitas que se habían hecho odiosos a David, dice el versículo 6, enviaron mensajeros y tomaron a sueldo a los sirios. Fueron y buscaron ayuda de Rehob y de los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, y del rey de Macá, 1,000 hombres, y de Istop, 12,000 hombres. O sea, buscaron ayuda de los territorios hacia más al oriente, hacia el lado de Mesopotamia, hacia los habitantes que estaban más hacia el lado oriental. Cuando David lo supo, que estos habían encontrado aliados y que estaban listos para la guerra y que se habían confabulado contra David, entonces David envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Yo asumo que David tuvo que consultar al Señor en medio de esta batalla. Salieron los amonitas y se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta de la ciudad, pero los sirios de Soba y de Rehob y de Istop y de Macá estaban aparte en el campo. Cuando Joab vio que había escuadrones delante y detrás de él, entresacó de todos los selectos de Israel y se puso en orden contra los sirios. Se puso en orden allí. Entregó el resto del ejército en manos de su hermano Abisai y lo puso también en orden contra los amonitas. O sea, hicieron una planificación estratégica, se dividieron
en dos partes para atacar estratégicamente a sus enemigos. Y les dijo: si los sirios pudieran más que yo, tú me ayudarás. Y si los amonitas pudieran más que tú, yo te ayudaré. Versículo 12. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga el Señor lo que bien le parezca. En medio de los errores de los guerreros de David, Joab y su hermano Abisai se pusieron en las manos del Señor. Vamos a hacer esta planificación estratégica y tú me ayudarás si te das cuenta que me estoy debilitando, y yo te ayudaré si me doy cuenta que te están venciendo. O sea, aquí vemos la cooperación. Cooperar es importante para el pueblo de Dios en este tiempo. Nosotros no somos completamente independientes. Necesitamos depender de Dios cada día. Igualmente, en nuestras relaciones sociales, necesitamos el apoyo de otras personas porque somos un equipo de trabajo. Y en medio de la batalla espiritual, también necesitamos el apoyo de nuestros hermanos. Siempre hemos escuchado que la salvación es un asunto individual. Sí, la relación con Dios es un asunto individual. Mi relación personal no la puedo echar a un lado por el hecho de pertenecer a una comunidad religiosa. Yo debo orar de manera personal, debo estudiar de manera personal, debo hacer la obra misionera de manera personal. Pero cuán importante es tener el apoyo de otros hermanos que pasan por la misma circunstancia que tú y yo estamos pasando. Que podamos reunirnos en pequeños grupos, que podamos fortalecer nuestra fe dentro de la congregación, de tener grupos de oración, donde podamos reunirnos para fortalecernos, porque todos, aunque estamos en este mismo mundo sufriendo las mismas consecuencias del pecado en el mismo ambiente, la experiencia no siempre es la misma. Las adversidades no siempre son las mismas. Las debilidades no siempre son las mismas. Y todos estamos en la misma batalla, pero el enemigo ataca a unos más que a otros para debilitar el ejército de Dios. Los hermanos en la fe, en medio de este mundo lleno de confusión, deben unirse en esta batalla espiritual y apoyarse unos a otros. Y uno de los mensajes más importantes del capítulo de hoy lo encontramos en el versículo número 12 que ya hemos leído, pero vale la pena reforzarlo. Porque Joab dice: esfuérzate, le dice a su hermano Abisai, esfuérzate, mi querido hermano, esfuérzate. En medio de esta lucha espiritual, esfuérzate, pero también esforcémonos juntos. Tomémonos de la mano de manera espiritual y salgamos adelante en esta batalla. Luchemos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que bien le parezca. Que la voluntad de Dios se haga en todo momento. Si nos ponemos en las manos del Señor y nos unimos como familia de la fe, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, si cumplimos nuestra misión como familia de la fe, creceremos en todo. Porque la cabeza de este cuerpo es Cristo Jesús. Él es el que hace su voluntad en nosotros, pero necesitamos estar unidos con una misma fe, una misma esperanza, un mismo bautismo, un mismo mensaje. En medio de la diversidad quizás de opiniones, tenemos un mismo mensaje, la verdad presente. Esfuérzate y esforcémonos. Joab y los suyos se acercaron a pelear con los sirios, pero ellos huyeron ante él. Entonces los amonitas, al ver que los sirios habían huido, huyeron también ante Abisai y entraron en la ciudad, y Joab dejó de luchar contra los amonitas y se volvió a Jerusalén. Al verse derrotados por Israel, los sirios volvieron a juntarse. Hadad-ezer llamó a los sirios que estaban del otro lado del Éufrates
y vinieron a Helam. Llevaron por jefe a Sobat, general del ejército de Hadad-Ezer. Cuando avisaron a David junto a todo Israel, pasó el Jordán y fue a Elam. Y los sirios se pusieron en orden contra David y pelearon contra él. Pero los sirios huyeron ante Israel, y David mató a la gente de 700 carros sirios y 40,000 jinetes. Hirió también a Sobat, general del ejército, quien murió ahí mismo. Cuando los reyes que asistían a Hadad-Ezer vieron que ellos habían sido derrotados por Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron. De allí en adelante los sirios temieron socorrer a los amonitas. La batalla espiritual no será fácil, como no fue para David fácil enfrentar a estos guerreros que se habían aliado. Pero Dios le dio la victoria a David y también nos la dará a nosotros. Este capítulo 10 de Segundo de Samuel es amplificado también en el libro de Crónicas, capítulo 19. Te invito a leerlo. Si Dios nos da la oportunidad, llegaremos pronto a ese capítulo para reforzar lo que hoy hemos aprendido. Y antes de despedirnos, antes de culminar este análisis, quiero leer una parte del libro Patriarcas y Profetas en la página 702 que dice: una vez que David fue confirmado en el trono de Israel, la nación gozó de un largo periodo de paz. Los pueblos vecinos, viendo la fortaleza y la unidad del reino, no tardaron en creer prudente desistir de las hostilidades abiertas. Y David, ocupado con la organización y el desarrollo de su reino, evitó toda guerra agresiva. Trató de hacer la paz de manera diplomática, sin relacionarse, sino simplemente, mira, no es necesario que estemos en guerra. No es necesario que sigamos luchando. Pero si ustedes nos atacan, nosotros nos vamos a defender. Tenemos que cuidarnos cada día, mis queridos hermanos. A veces nos metemos en problemas con nuestros propios hermanos de fe. Deberíamos ayudarnos unos a otros, no atacarnos unos a otros. En la unión está la fuerza. Si nos unimos como familia de fe y nos aferramos a Cristo en todas las cosas, entonces saldremos victoriosos. Lamentablemente, hoy existen muchas divisiones en el pueblo de Dios. Nos atacamos, nos ofendemos, nos maltratamos. Hacemos que la causa de Dios sea deshonrada por nuestras actitudes. Sí, hoy en día hay muchas denominaciones religiosas. Pero, ¿por qué existen todas estas denominaciones? En otras oportunidades se lo he comentado. Porque somos orgullosos, porque no queremos hacer la voluntad del Señor, porque nuestros padres nos enseñaron algo o alguien se acercó y nos enseñó y hemos aceptado esa convicción, pero la Escritura nos muestra la verdad presente y la rechazamos. Somos orgullosos y el orgullo lo que va a traer es derrota para el pueblo de Dios. Necesitamos unidad en la fe sin echar por tierra los principios que Dios ha establecido en su palabra. Sin embargo, hablando de David nuevamente, David hizo finalmente la guerra a los viejos enemigos de Israel, a los filisteos, a los amonitas, y logró la victoria sobre ambos pueblos, igualmente como los hizo con los sidonios, con los amonitas, con los moabitas, con todos los que estaban alrededor de Israel. Con todos ellos hizo paz. Después de muchas batallas, mantuvo a algunos como tributarios del pueblo de Israel. Todas las naciones vecinas formaron entonces contra David una gran coalición, pero David salió victorioso porque el Señor estaba con él. Tú y yo también podemos salir victoriosos. Y recordando las palabras de Joab en este día, esfuérzate, mi querido hermano, y esforcémonos juntos y que el Señor haga su voluntad en nuestra vida. Y si el Señor hace su voluntad en nosotros, estaremos seguros. Y esa seguridad
nos llena de esperanza. Bien, de esta manera hemos culminado con el capítulo explicativo por el día de hoy. La invitación es para mañana, cuando estudiaremos juntos un nuevo capítulo de las Sagradas Escrituras. Te invito a no perderte los videos que cada día se suben a este canal. Por eso, suscríbete al canal, activa las notificaciones y compártelo con más personas para que de esa manera podamos seguir creciendo. No me quiero despedir sin antes acercarnos al Padre Celestial una vez más a través de la oración. Querido Padre, estamos agradecidos contigo porque en los pequeños detalles de la Escritura nos enseñas que tú estás con nosotros. Estamos librando una batalla espiritual en este tiempo, tan dura como las batallas que libró David. Pero su ejército imperfecto tenía una estrategia perfecta, y era confiar en ti y apoyarse mutuamente entre ellos. Hoy la iglesia puede salir victoriosa si estamos unidos como una familia de fe. Si mantenemos la misma esperanza en medio de la diversidad de opiniones, si nos dejamos guiar por tu Espíritu Santo, seremos encaminados a toda verdad. No nos dejaremos dominar por el orgullo propio, sino que aceptaremos tu voluntad en nuestra vida y podremos vivir de acuerdo a lo que tú has establecido. Señor, ayúdanos, guíanos, protégenos y permítenos tener la paz que solamente Cristo Jesús nos puede otorgar. Son agradecimientos que te hacemos en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Si Dios nos da vida, aquí estaremos de nuevo el día de mañana para continuar estudiando juntos las Sagradas Escrituras. Que el Señor guíe tus pasos a lo largo de todo este día.